Y así tenemos la suerte de dar comienzo a un nuevo programa. Espero sinceramente que pueda transmitirles a quienes lo siguen el programa el entusiasmo que yo tuve durante la preparación de él. Les recuerdo que yo soy Mario Puley, el programa se llama Nuevo Ensayo y así tienen que buscarlo en YouTube. Voy a dar inicio, como ya un poco se viene haciendo costumbre, saludando a algunas personas, a algunos amigos. Esta vez quiero saludar a mi amigo Ricardo Sorensen, que ya se fue a vivir a Washington. Quiero saludar a Johan Mayer, que se fue a vivir a Heidelberg. Quiero saludar a mi sobrino Martín Dockendorf, que está viviendo en Budapest. Y quiero saludar a mi gran amigo Marcus Bradbury, que está viviendo en Huelquén. Después de este saludo, vamos al grano. La idea hoy es un poquitito abordar el tema de la novela, especialmente de la novela realista, ¿no? De la novela costumbrista. Y al mismo tiempo sacar una conclusión, ¿no? ¿Por qué se pone tanto énfasis en la lectura, especialmente en la etapa formativa durante el periodo escolar? ¿Qué realmente beneficia? ¿No? ¿Qué ventajas tiene la persona que lee respecto a la que no lee? Bueno, primero vamos a analizar algunas novelas, una muy clásica que yo creo que el que no la ha leído por lo menos la conoce y se la han contado, que es Martín Rivas, ¿cierto? Martín Rivas, por lo menos en la época mía, era una literatura más que sugerida, obligada. Lo que en mi época eran sugerencias, hoy día son, lo que en mi época eran obligaciones, hoy día son sugerencias. Es el sino de los tiempos. Bueno, Martín Rivas, ustedes saben muy bien, es el muchacho de provincia, de Copiapó, que se le muere su padre, se viene a Santiago a una familia de clase alta, y él sufre las de Kiko y Caco, ¿no? En cuanto a todo el prejuicio social existente. Estamos hablando de un Santiago de la época de 1860. Esta novela es escrita por Alberto Blesgana, otro aristócrata, ¿ya? Que él se dedicó a la carrera militar, no era lo que él quería. Una vez más, ustedes se van dando cuenta, tenemos otra víctima de la circunstancia, en este caso de la crianza. Siguió la carrera militar, y cómo no, si su tío era el director de la escuela militar en aquella época. Él era Alberto Blesgana, y después tiene la suerte de irse a París, a la escuela de Versalles. Pero ya entradito en año, él se rebela contra todo esto. Y dice, quiero ser realmente lo que yo quiero ser, ¿no? Y es muy linda la carta que le escribe a Victorino Lastarria, donde él le dice cómo he podido ser durante tantos años víctima de este engaño. Se me ha hecho insoportable. Y escribe en ese momento Martín Rivas. Bastantes años, ¿no? Ya estaba en París, se había retirado, estaba más bien dedicado a la carrera diplomática. Y aquí ustedes van a observar una cosa muy interesante entre los escritores. La influencia que se va estableciendo entre unos y otros, ¿no? Porque hoy día vamos a hablar de Alberto Blesgana, vamos a hablar de Honoré Balzac y vamos a hablar de Stendhal. Y más o menos son todos de la misma época y se conocían muy bien. Ahora, en Martín Rivas lo interesante es que también se maneja el concepto de distancia social, ¿no? Pero acá lo que tenemos nosotros que valorar es que la distancia social, en el contexto de una pandemia, obviamente que el propósito es no contagiarse o disminuir el peligro de contagio al mínimo. Pero en Martín Rivas y en la sociedad chilena de aquella época, la distancia social obviamente que no era para no contagiarse. Simplemente era un prejuicio social, ¿no? Las familias de alguna u otra manera trataban de mantener su statu quo.
había un espíritu muy conservador y la sociedad santiaguina era tremendamente estratificada, tremendamente. Así que el pobre Martín Rivas lo pasó pésimo, y para mal de male o para bien suyo, se enamora de Leonor, que era la hija de don Damaso Encina, lo que hoy día sería la niñita Cuica, hija de su papi, de su padre, y afortunadamente le va bien, pero le va bien después de sufrir bastante, ¿no? Y esto es lo que quiero resaltar en este periodo. Es Leonor la que descubre a Martín Rivas. Ella ve en Martín, este niñito de provincia, un poquito, si se quiere, más tímido, diferente a sus amigos de la aristocracia santiaguina, encuentra en este hombre la nobleza, un alma noble. O sea, imagínense qué interesante. Por un lado tenemos a Leonor con todo su grupo, ¿no?, de aristócratas, y este niñito que es el verdaderamente noble de quien ella también se enamora. Punto. Pasemos a otra novela que Alberto Blesgana la había leído cuando escribe Martín Rivas, ¿no? Una que es de Honoré de Balzac y que se llama La piel de Zapa, que ya en algún minuto también yo se las había nombrado. Pero a propósito de arribismo y de estatus social, esta parte es la más entretenida del programa. El padre de Honoré Balzac era un agricultor de una zona bastante rural en Francia, que se llamaba Tarn, más cerca de Andorra, más cerca de Barcelona, que de París. Entonces él se llamaba Bernard François Balzac. Balzac, ¿no? B-A-L-S-S-A. Bernard François Balzac. Era agricultor y se le mete en la cabeza esto de que él tenía que tirar para arriba. No podía quedarse en una aldea. Y parte a un pueblo, una pequeña ciudad que es Tours, bastante más cerca de París, y comienza haciendo algo increíble. Averigua qué familia aristocrática estaba en extinción. Y ahí él encuentra a los Balzac, ¿no? Y se pone Bernard François Balzac. Y después de la Revolución Francesa, después de 1789, le agrega el D y queda aristócrata total. Bernard François de Balzac. Imagínense, y con ese nombre él se atreve y se va a París. Bueno, en París se casa con una mujer extraordinaria, hija de uno de los banqueros más importantes de la época. Y nace Honoré de Balzac, que es el autor de quien voy a hablar. Este niño la pasó muy mal. De nuevo la pasó muy mal por culpa de los padres. Nace y a la mamá, a Loré, no se le ocurre nada mejor que contratar una nodriza que se lo lleve para poder ella vivir tranquila. Y está a cargo de la nodriza 4 años. Después vuelve a la casa. Su madre, entre comillas su madre, no sabe qué hacer con su hijo. Se queja, ¿no?, a Honoré de lo complicado que está haciendo este niño. Entonces se ponen de acuerdo y lo mandan a un internado, ¿ya?, en Vendôme, que queda bastante cerca, como quien dice, de aquí a Mulchen. Pero en este internado ya no lo puede pasar más mal. Nuestro gran novelista, nuestro gran escritor Honoré de Balzac, tuvo una infancia fatal, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta, en este internado habían celdas de contención. ¿Ya? El castigo consistía en meter al niño en una celda. Como no había Ritalin, ni había psicopedagoga, ni fonoaudiólogo, ni nada que se parezca como a la situación actual, muy fácil, a la celda. Tanto así que él trata de suicidarse, ¿no? Se tira al río, a uno de los ríos que pasaba por ahí, creo que se llamaba Loira. Entonces tenemos un muchacho saliendo de la infancia, ¿no?, y que ya tiene un primer intento de suicidio, y le dice a sus padres que quiere ser escritor. Y ahí la madre se encoleriza y le dice a su pareja, a Honoré, le dice: ¿pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con este niño?
cuando es bueno para nada, le dice a su padre, ¿no? Imagínense a un niño con todos los problemas que tiene él, que su madre le diga qué vamos a hacer cuando es bueno para nada. Bueno, al final lo persuaden a que estudie Derecho, se va a la Sorbonne, estudia Derecho, y fue un fracaso rotundo hasta que se dedica a escribir y escribe Piel de Zapa, que tiene mucho de ficción, pero también de autobiografía. Es de un muchacho, el protagonista, desde luego es él, ¿no? Es él, el propio Honoré de Balzac, que habiéndose tratado de suicidar, en la novela él se trata de suicidar tirándose al Sena, le subió el pelo al río, o sea, había un arribismo por todos lados. Y después sale de este intento de suicidio y se va a una tienda de antigüedades. Y es ahí donde le cambia la vida, porque encuentra esta piel que tenía una inscripción. La inscripción estaba en árabe, ¿no? Era una piel que funcionaba como talismán. Le podía hacer cumplir los sueños o los deseos que él quisiera. Bueno, bastó que él supiera estas propiedades mágicas de la piel para que nunca más se le haya ocurrido suicidarse. Bueno, ¿cuál era el truco, digamos? ¿Cuál es la gracia de esta novela? Que ustedes, o sea, cada uno de ustedes, así como yo, tenemos que saber en nuestra forma de ser y de manejar nuestro proyecto de vida, cuál es nuestro talismán. ¿Es nuestro talismán el cerebro? ¿Es nuestro talismán el corazón? ¿Cuál es nuestro talismán? ¿No? Entonces, cada vez que él pedía un deseo y se le cumplía, la piel se achicaba un poco. En su desesperación, cuando vio que ya le quedaba bastante poca piel, la llevó donde unos químicos y unos físicos para que por favor se la estiraran, y ellos le dicen: no, es imposible, lo que tú nos solicitas con esta piel no se puede hacer. Entonces como que se decae bastante y se siente muy enfermo, ha perdido energía, ha perdido fuerza, y estaba muy enamorado de una chiquilla que ella también sabía que Honoré Balzac, que es una especie de autobiografía, tenía esta piel, y se aleja de él precisamente para que no muera, porque obviamente que en su presencia él iba a tener un deseo tremendo de besarla, abrazarla y estar con ella. Pero esto no fue posible, y el autor, el personaje principal de La piel de Zapa, le dice: Pauline, no te preocupes, prefiero, con la poca vida que me queda, prefiero morir abrazándote y besándote que seguir sin sentido, vivo. Entonces es muy bonito el compromiso amoroso que hay entre ellos. Pero la novela de Balzac, que con esta novela él salta a la fama, le costó muchísimo. Los primeros 10 años fueron fatales, ¿no? Y con La piel de Zapa recién comienza a levantar un poco cabeza como escritor. La otra novela, y la vamos a hacer bastante más corta para pasar a otro tema, es una de Stendhal, que también es un escritor francés. Stendhal es el apodo, ¿no? Él se llamaba Henri-Marie Beyle. Escribe una novela maravillosa. También un padre que es carpintero, tiene un hijo que es Julián, y Julián no le sale bueno para la carpintería, le sale intelectual. Entonces su padre desde niño le dice: Julián, déjate de perder el tiempo, porque andaba aprendiendo latín, andaba aprendiendo griego y pasaba por el taller recitando cosas en latín, y al padre lo tenía ya bastante desesperado. Entonces no encuentra nada mejor para calmarlo un poco, lo manda al seminario. Les recuerdo que en esa época, en 1850, 1860, prácticamente la educación de élite estaba a cargo de la iglesia, ¿no? Eran las mismas parroquias las que tenían la función de dar las clases. Y por supuesto en el seminario se destacó muchísimo, y tanto es así que se va a trabajar con un marqués, ¿no? Un hombre de mucho título nobiliario, y para mala fortuna también se enamora de la mujer,
y termina yéndose para otro lado, pero con un título noble. Y al final, cuento corto, por líos amorosos, este personaje es condenado a muerte, es guillotinado. Y esta es la parte bonita que quiero rescatar de esta novela de Stendhal, que se llama Negro y Rojo. Su mejor amigo, cuando se entera que había sido muerto, ya, o condenado a muerto a la guillotina, va y le dice al verdugo que le quiere comprar el cadáver de su amigo, con la cabeza por supuesto. Llegan a un acuerdo y se lleva el cadáver con la cabeza de su amigo para darle la honrosa sepultura que se merecía. Entonces pasan cosas tan entretenidas que, si bien es cierto, es una novela realista, pero hay miles de detalles que están como haciéndonos, dándonos la posibilidad fantástica de conocer una sociedad en su profundidad psicológica. Eran unas sociedades llenas de arribismo, llenas de hipocresía, llenas de prejuicio, ¿no? Prácticamente había una falta absoluta de autenticidad en el comportamiento, en la forma de ser. Entonces, lo que quiero en este momento agregar, digamos, como para terminar de darle sentido, es un poco lo que hablábamos la vez anterior, del tejido humano, ¿no? O del tapiz humano, como decíamos en la parte de Immanuel Kant, ¿no? Que era el gran representante de la Ilustración. ¿Y por qué lo traigo ahora? Porque les recuerdo que Immanuel Kant es previo, ¿no? Previo a las novelas que yo acabo de resumir en forma bastante violenta. Porque tanto Martín Rivas, ¿no? como el personaje de la novela de Honoré Balzac, que es decir, el padre, ¿no? como Julián, el hijo del carpintero, era toda gente que estaba luchando por su verdadera vocación. Es un poco, si ustedes quieren, lo de la sociedad de los poetas muertos. Pero fueron aplastados por la situación, por el poder social en el cual les correspondió crecer. La familia, por un lado, la sociedad por otro, y los colegios, todos estaban a cargo de sacar adelante un proyecto que para nada consideraba la vocación verdadera de los alumnos. Entonces, por eso quiero traer era gente toda de buen paño. Nuestros protagonistas eran de excelente paño, muy buena tela, pero lamentablemente estaban en una situación social muy incómoda. Y traje de nuevo el tapiz de Immanuel Kant, porque con esto que parece a una trape la cucha, para homenajear al Premio Nacional de Literatura, el Licura Chihuahilaf. Si ustedes se fijan, tenemos las distintas hebras del paño, ¿cierto? La lana, la seda, el oro, la plata, la vanidad, la maldad y el afán de destrucción. No se olviden de esto. Immanuel Kant tiene 8 letras y aquí están las 8 hebras que ustedes por favor recuerden. En esta joya mapuche que yo hice como un trape la cucha, ¿ya? Este prendedor pectoral para sentirme elegante. Porque estas son las verdaderas joyas, ¿no? Las que realmente nos dan la posibilidad de vivir con más sentido y de tener esta alegría de este crecimiento en nuestro mundo interior. Bueno, y en relación a las novelas, no quiero dejar pasar el programa de hoy de El Licura Chihuahilaf, porque dentro de lo poco, nada que yo le he leído, la verdad es que nada, pero leyendo ahora el Mercurio, antes de venir al programa, él dice que la voz humana es como la voz del cultrún, porque dice, me hablan mis antepasados, son palabras que están sujetas a la sabiduría. Miren qué cosa más linda, son palabras sujetas a la sabiduría.
Entonces, tenemos que, de alguna u otra manera, hacernos un propósito muy férreo, un propósito muy firme de, es verdad, tenemos que leer. Y si ustedes se fijan o revisan cualquier estadística, no tienen para qué irse a ningún país de esto donde la gente se lo pasa leyendo hasta los domingos en las bibliotecas públicas. Porque siempre hablan de Finlandia, de Escandinavia y de países, obviamente, que son tremendamente superiores en horas de lectura. No, hablemos de nosotros, seamos honestos. ¿Cuánto leemos al día? Bueno, yo quiero ser muy franco. Les quiero agradecer cuando ustedes ven este programa, y yo así lo constato en mi teléfono, porque eso me compromete. Yo me paso a lo menos 4 horas diarias preparando este programa, porque tengo que leer muchísimo más de lo que nunca antes había leído. Tengo que tomar nota de todo, ¿ya? Algo puedo anotar, y dentro de todo lo que logro escribir con el propósito de contárselo, créanme que desgraciadamente apenas yo logro en el tiempo de que dispongo traspasar quizás la mitad de todo lo que preparé. Por eso yo les pido que en los comentarios que ustedes hagan de este programa, Nuevo Ensayo, en los comentarios me especifiquen qué les gustaría que yo, en lo que yo me explayara en un programa siguiente. Y lo voy a hacer con mucho gusto. Pero es fundamental que asumamos este compromiso con nosotros mismos. Tenemos que leer porque eso es fundamental para ser más libres y para ser más grandes. Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles.